bíblico, Cantares 8:6. Vamos a leer en esta mañana y vamos a hacerlo bajo la bendición del Padre, bajo la bendición del Hijo y bajo la bendición de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor así: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tus brazos, porque fuerte es como la muerte el amor, duro como el Seol los celos. Sus brasas de fuego, fuerte llama. Las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni las ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa, por este amor, de cierto lo menospreciará. He titulado este tema, las bases de un matrimonio estable. Tema, la solución de conflicto en el matrimonio. Hoy vamos a tratar 4 puntos fundamentales en el matrimonio, que son, primeramente, el temor, el amor, el respeto, la comprensión y el perdón. Cuando se practican diariamente, contribuyen a una relación fuerte, equilibrada y bendecida por Dios. Todas estas bases que son bíblicas hay que construirlas a diario en el hogar. Esto no es simplemente conocer uno el significado de cada una de estas bases, sino ponerlas en práctica para que le veamos resultados. Si nosotros no ponemos la palabra en práctica, eso no va a suceder nada. Mire, hermano, el enemigo conoce la palabra desde Génesis hasta Apocalipsis, pero no le sirve de nada. La palabra hace efecto en nuestras vidas cuando la leemos y la ponemos en práctica. El temor a Jehová es la base de un matrimonio sólido. Proverbio 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando hay temor al Señor, hay un principio, y ese principio es de la sabiduría. No es toda la sabiduría. Cuando uno tiene temor al Señor, comienza la sabiduría de Dios en nuestras vidas. Note usted que dice el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor ¿a quién? A Jehová. Una persona que teme al Señor, respeta al Señor. Y temer no es tenerle miedo al Señor. Tenerle temor a Dios no es tenerle miedo al Señor, sino tenerle respeto, obediencia. 1. El temor a Jehová implica respeto profundo y obediencia a Dios. Proverbio 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. 2 cosas importantes que vamos a ver aquí. El temor a Jehová, los hombres se apartan del mal. Si no hay temor al Señor, no nos podemos apartar del pecado. Si no hay temor al Señor, no podemos apartarnos del pleito, de la contienda, no podemos apartarnos del resentimiento, no podemos apartarnos de las cosas que no le agradan a Dios. Para modo de obedecer la palabra de Dios y apartarnos de lo que no le agrada a Dios, debe de haber temor en nuestras vidas. Porque si no hay temor, entonces seguiremos practicando el pecado. He meditado mucho sobre este pasaje. He podido descubrir de que eso viene siendo una de las causas porque hay tantos problemas en la iglesia, hay tanto problema en los hogares. ¿Por qué? Porque se ha perdido el temor a Dios. Se ha perdido el respeto a Dios. Una cosa es tenerle miedo a Dios, porque a Dios no se le tiene miedo. Y otra cosa es tenerle respeto a Dios. Es como el hijo. Hay hijos que no respetan a sus padres, sino que le tienen miedo. Cuando el padre está en la casa, los hijos se portan
bien. Pero cuando el padre no está en la casa, los hijos se portan mal. Y cuando ya ellos saben que el padre está para llegar, todo el mundo está quietecito porque tengo miedo que mi padre me pegue. De la misma manera sucede en los caminos de Dios. Nosotros nos portamos bien cuando estamos delante de Dios, cuando estamos delante de un hermano, cuando estamos en la iglesia, porque nos están viendo, porque le tenemos miedo a Dios, le tenemos miedo qué van a decir las personas. Pero cuando le tenemos temor a Dios, esté Dios presente o no esté presente, aunque Él está presente, porque Él está en todas partes, nosotros temeremos al Señor estando acompañado o estando solo. A veces pensamos que el respeto al Señor o el temor al Señor solamente es aquí en la iglesia, porque nos están viendo. Y tratamos de no discutir delante de las personas porque nos están viendo. ¿Dónde nos vamos a meter donde Dios no nos vea? Si Dios está en todas partes. La Biblia dice que el ojo de Jehová rodea toda la tierra. Entonces, si nosotros tenemos temor a Dios, yo tengo temor ofender. Tengo temor insultar a una persona o insultar a mi pareja. Si yo tengo temor al Señor, yo tengo temor gritar. Tengo temor decir malas palabras ofensivas a mi pareja. Pero vuelvo y digo, ¿sabe que el temor muchas veces se pierde? Y se pierde por la falta de búsqueda. Y se pierde porque no tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Se pierde porque no conocemos la palabra de Dios. Usted no sabe que el temor al Señor viene por el conocimiento de la palabra del Señor. Pero si no conocemos la palabra del Señor, y a veces las conocemos pero no la ponemos en práctica, no va a suceder nada. Si usted lee, dice el proverbio, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Eso significa que para modo de temer al Señor hay que conocer la palabra, ponerla en práctica. Lo único, mis queridos hermanos, que puede libertar un hogar lleno de pleito y contienda es el conocimiento de la palabra y llevándola a la práctica. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. El conocimiento de la palabra, eso nos libera de ataduras muchas veces que hay en la familia. ¿Sabe? Job dijo en uno de sus textos bíblicos, de oído te había oído, ahora más mis ojos te ven. Es que escuchamos de Dios, conocemos la palabra de Dios, pero no conocemos a Dios, no conocemos a Jesús. Y esa es la causa que nosotros no tenemos temor para hacer y deshacer delante de Dios. Si nosotros queremos solución en nuestro hogar, la solución la tenemos en las manos, la tenemos en la Biblia, y es leer la palabra constantemente. La palabra nos limpia. A medida que vamos nosotros leyendo la palabra va limpiando, nos va obrando y nos vamos llenando del conocimiento del Señor. Y todas esas cosas que a veces nosotros practicamos, que nos están llevando al pleito, a la contienda, a la división, van saliendo porque nos vamos llenando del conocimiento de la palabra del Señor. Necesitamos estar llenos de la palabra de Dios. Nosotros hablamos de lo que estamos llenos. Si usted está lleno de conocimiento, vamos a poner un ejemplo. Usted es panadero, hable con un panadero. Hable para que se dé cuenta que lo que le va a hablar es de pan y pan y pan. Se hace el pan, se masa la pan, son los ingredientes que se le echan. El pan le quedó bueno, el pan se le quemó, porque está lleno de eso. Si una persona ve novela, lo que habla es de novela. Si ve película, lo que habla es de película. Pero si la persona se llena de la palabra, lo que va a hablar es de la palabra de Dios. Hay que vaciar todas esas cosas que nosotros tenemos por dentro y llenarnos de la palabra de Dios. Pero hay que leerla, hay que escudriñarla. Pero vemos personas, hermanos, que no tenemos tiempo para leer la palabra de Dios. La palabra de Dios te llena.
La palabra de Dios nos confronta. La palabra de Dios es el espejo donde nosotros nos vemos para mirarnos cómo estamos delante de Dios. Ella es la que te va a decir cómo vives tú, cómo estás viviendo, cómo vivo yo. Si no nos vemos en ese espejo que es la palabra de Dios, no podemos identificar los problemas que tenemos. Tenemos que hablar en el hogar el lenguaje de la palabra de Dios. Eso es lo que hay que hablar en el hogar. Cuando tú estás lleno de la palabra de Dios e intentas a decir algo que no le agrada a Dios, inmediatamente el Espíritu te recuerda que lo que estás haciendo está mal. Y es ahí cuando tú tienes que retroceder, doblegarte, humillarte en la presencia de Dios. Pero si no te humilla, pero si no obedece al Espíritu, el Espíritu te está diciendo lo que estás haciendo está mal. Estás tratando a tu esposo, a tu esposa, lo está tratando mal. Pero nosotros hacemos casos omiso al Espíritu Santo de Dios, no lo queremos escuchar. ¿Sabe qué es eso? Rebeldía. Eso es contradecir la palabra de Dios. Eso es contender la palabra de Dios cuando nosotros no la obedecemos. Y a su nombre. Y allí es cuando la Biblia dice: no contendáis con la palabra de Dios. Hay que obedecer la palabra de Dios. Pero esto se logra a través de ayuno. Esto se logra a través de oración. Esto se logra a través de congregarnos. Esto no se logra simplemente leyendo nada más en la casa. Hay que congregarnos, hay que ayunar, hay que orar. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que orarle a Dios que cambie nuestras vidas. Esa es una oración a diaria que tenemos que hacer. Que a través de la palabra de Dios, Dios toque nuestros sentimientos. La palabra de Dios, para que cambie una vida, debe de iluminar nuestro corazón. Debemos de tener entendimiento y comprender lo que Dios nos quiere decir allí. Tenemos que sentir un toque del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es que usted a veces lee un texto bíblico, vuelve y lo lee. Y de pronto, durante un tiempo, usted lo vuelve a leer y dice: hey, yo tanto que había leído aquí y yo no sabía que decía esto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios hay que leerla, releerla y volverla a leer y volverla a repasar. Y no solamente un texto bíblico, hay que leer toda la Biblia, porque la Biblia está llena de consejos. La Biblia está llena de sabiduría. Donde vamos a adquirir la sabiduría es en el temor a Jehová. Ese es el motivo, hermano, uno de los motivos, gloria al Señor, que nosotros no cambiamos. Ese es uno de los motivos. Por eso es que vemos, hermano, tantos problemas hoy en día. Si nosotros venimos y nos convertimos a Cristo porque venimos de unos hogares llenos de pleito y de contienda, no podemos seguir en las mismas costumbres de nuestros padres antepasados, con el mismo maltrato, con las mismas ofensas. Nosotros tenemos que cambiar nuestro modo de ser, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas esas cosas malignas que teníamos, todos esos espíritus hereditarios de pleito, de contienda, ya no deben de estar en nuestras vidas. Hay que eliminar eso. Y eso se elimina a través de la búsqueda que tengamos nosotros con Dios, a través de la oración, a través del ayuno, a través de un verdadero arrepentimiento. Aleluya. Si vamos a seguir igual, Dios no va a estar allí. Qué triste, hermano. Nosotros cada día debemos de ir escalando, no retrocediendo. Porque a veces comenzamos bien y terminamos mal. Nosotros cada día debemos de ir escalando, prosperando en el Evangelio. Cada día ir cambiando. Cada día hay que ser diferente. A cada día hay que ser mejor cristiano. Cristianos viejos, hermanos, en el Evangelio. Y todavía están dando mal testimonio del Evangelio. Todavía en la casa los vecinos dicen: bueno, ¿y quiénes son los que viven ahí? Si ahí parecen perros y gatos todo el día y toda la noche. Pleitos y contienda a toda hora. Lo amargado que es vivir de esa forma, hermano. Yo no quiero seguir viviendo de esa forma. Hay que cambiar, hay que doblegarse uno. Uno tiene que humillarse delante de Dios. Hoy no queremos humillarnos.
Somos tan altaneros y tan altivos que no queremos doblegar nuestras rodillas delante de Dios. No queremos llorar. Hoy en día la gente se arrodilla y no lo vemos botando lágrimas. La gente canta a Dios, no bota ni una lágrima. El corazón del hombre está duro como una piedra. Necesitamos arrepentirnos de nuevo. Necesitamos humillarnos en la presencia de Dios, porque Cristo viene pronto. A su nombre. Poner a Dios. 2. Poner a Dios en el centro del matrimonio. ¿Quién es el que está en el centro del matrimonio? Hazte esa pregunta. La contienda, el desacuerdo, la división. Sí, hermano, ¿usted qué haría? Literalmente hablando. Si Jesucristo viviera en su casa, ¿cómo usted se comportaría? Cualquier situación que usted tuviera, Señor, venga acá. Hiciera enseguida la pregunta. Bueno, déjame decirte que Cristo está en medio de tu casa. Cristo está en tu casa, y no solamente en tu casa, Cristo está dentro de ti. Y entonces, ¿por qué no vive conforme a la palabra? ¿Qué no nos comportamos conforme a la palabra? Porque creemos que está lejos de nosotros. Pero Cristo dice: donde hay dos, allí estoy yo, y a su nombre. Entonces comportémonos como si literalmente Cristo estuviera ahí. Mi Señor no quiere gritos. Mi Señor no quiere ofensa. Mi Señor no quiere que andemos en contienda. Mi Señor quiere que seamos humildes de corazón, manso. Cuando ambos cónyuges ponen a Jehová en el centro de su matrimonio, toman decisiones sabias. Decisiones que nosotros tomamos en el hogar no las tomamos por tomarlas, para ver si nos sale bien o nos sale mal. Si nos sale mal, más adelante componemos. Y si nos sale bien, gloria a Dios. En una decisión no manda ni la pareja, no manda la mujer, ni manda el hombre. En una decisión manda es el Señor. Y quiero explicarte esto. Cuando tú vayas a tomar una decisión, debes de acercarte y preguntarle a Dios. Yo tanto que le he preguntado a Dios, mi hermano, y Dios no me ha contestado. Es que no tiene que subir al cielo, ni Dios tiene que venir aquí a la tierra. En la palabra está la respuesta que tú andas buscando y la solución que nosotros como pareja andamos buscando. Pero ¿sabe por qué Dios a veces no nos habla por la palabra? Porque no leemos la palabra. Pero cuando tú estás lleno de la palabra y tú le haces una pregunta a Dios, Dios inmediatamente te responde con la palabra. Para eso Dios nos dejó la palabra, para que vivamos por la palabra. O de otra manera, pues Dios estuviera hablándonos en nuestros oídos cada decisión que fuéramos a tomar. Pero aquí está todo. Esto no le hace falta absolutamente nada. Lo que le hace falta es estudiarla. No hay necesidad de memorizar la palabra, porque tú con leerla, el Espíritu Santo, cuando tengas que buscar una respuesta, te va a recordar la palabra. Te voy a poner un ejemplo. Yo cuando estoy preparando el mensaje, yo me tiro de rodillas, y allí de rodillas yo comienzo a meditar sobre el tema, y el Señor me va trayendo los textos bíblicos. ¿Pero por qué me los trae? Porque ya la palabra está en mi corazón, y Él me va recordando los textos bíblicos que debo de poner en cada título o subtítulo. Dios mismo te va guiando con la palabra. Los textos bíblicos no los he escogido allí, que abrí la Biblia y busqué en la concordancia. Vamos a ver los textos que hablan sobre esto. Fueron textos de rodillas que el Espíritu Santo le va dando a uno. Usted que es predicador de la palabra sabe eso. Pero cuando estamos vacíos tenemos que estar buscando en internet los textos bíblicos. Tenemos que estarlo buscando en las concordancias los textos bíblicos. Y a su nombre. Por eso no tenemos nada en el corazón. Por eso todas las cosas se nos complican, porque no hay absolutamente sabiduría en nuestras vidas. No hay lectura bíblica, no hay oración, no hay búsqueda, no hay temor. Así está la iglesia hoy en día. Y a su nombre. Y el que esté sin pecado tire la primera piedra. 3. Dios es la base del matrimonio y la familia. Es la base. Una base es un cimiento. Y un cimiento, anteriormente un cimiento era una piedra.
Y la piedra simboliza a Cristo. Y nosotros tenemos que edificar la familia, tenemos que edificar el matrimonio sobre esa base que se llama Cristo. Dice Cristo sobre el matrimonio. Debo de comportarme con mi esposa como debo yo de comportarme con mi esposo. Quise eso. El mejor consejero es Dios a través de la palabra. No es el hombre. Es Dios a través de la palabra. ¿Qué dice Dios con respecto a mi matrimonio? Pero ¿sabe por qué hay divorcio? ¿Sabe por qué hay problemas? ¿Sabe por qué hay malas situaciones? Porque nosotros no vamos a la fuente de la vida, que es la palabra de Dios, la que nos va a guiar el camino hacia la luz, hacia la verdad. Y andamos buscando respuestas donde el uno, donde el otro, donde el otro, donde el otro, donde el otro, pero no vamos a encontrar respuesta. Porque el único que tiene sabiduría para arreglar situaciones en el hogar se llama nuestro Salvador Jesucristo. Y a su nombre. Estos son consejos bíblicos, hermano. Yo siempre le he dicho a usted, yo tuve muchos problemas con mi esposa. Pero ¿dónde fuimos nosotros? Solucionar nuestros problemas. A la palabra. Dice la palabra. La palabra me dice que por mi boca no debe salir gritería. Que no debo de irarme. Que debo de aceptar las opiniones, etcétera, etcétera. Que debo de respetar a mi esposa, que la esposa debe de respetar al esposo. No debemos de tratarnos como enemigos y tratar de destruirnos. A mí me daría miedo dormir delante de un enemigo. Y a su nombre, esposa, han esperado que su enemigo se duerma para echarle agua caliente o para matarlo. Cuídate, o te arreglas o te cuidas. Y a su nombre, porque allí hay una puerta abierta para el enemigo que comienza a imaginarte en tu mente. Hale esto, vete, no sigas viviendo con ella, no sigas viviendo con él. Es malo porque hay una puerta abierta y prestamos atención más a la voz del diablo que a la palabra de Dios, que somos cristianos. Y a su nombre, un verdadero hombre de Dios no le pide el divorcio a su esposa, ni viceversa. Un verdadero hombre de Dios soporta hasta que la muerte lo separe. Y a su nombre, confiando de que Dios un día va a hacer algo, pero tenemos que poner de nuestra parte. El problema es que no queremos poner de nuestra parte. Y a su nombre, ese es el problema que hay hoy en día. No queremos cambiar, no queremos obedecer la palabra, queremos hacer lo que se nos da la gana y estamos llorando. Aquí no hay divorcio. En las religiones sí hay divorcio, aquí no. Y a su nombre. Ay, santo, mi alma te alaba. Dios es la base del matrimonio. Mateo 7:24. Hoy, escucha bien, que esto es para la pareja hoy. Cualquiera pues que me oye esta palabra, dijo Jesús, y las hace, lo compararé como un hombre prudente. Es el hombre prudente el que hace la voluntad de Dios. Prudencia, hacer la voluntad de Dios. Que edificó el prudente. Sigue esto, que edificó su casa sobre la roca. Cuando tú pones la palabra en práctica y la guardas, tu casa está sobre la roca. El enemigo se va a levantar contra tu hogar. Va a querer destruir tu hogar. Pero como tienes la palabra sembrada en tu corazón, esa palabra va a ser la espada que te vas a defender de las artimañas sucias del diablo. Cuando el enemigo te dice esto, tú le citas la palabra de Dios y lo corta con la palabra de Dios, lo derrota con la palabra de Dios. Ojo, que él también se sabe la palabra y te la va a citar, pero Dios te dará la victoria, porque una casa sobre una roca pueden venir problemas, pueden venir situaciones, pueden venir enfermedades, puede venir hambre, puede venir desnudez, pero como la pareja está edificada sobre la roca, hermano, van a permanecer unidos sobre toda situación adversa que se levante contra ese hogar. No va a haber problema por la situación, sino que la situación los va a unir para que puedan enfrentar.
Pero ¿qué está pasando por falta de no edificar nuestra casa sobre la roca y no conocer la palabra del Señor? Lo que hacen los problemas que debe de fortalecer, lo que hacen es dividen, separan, abren una brecha. Pero una persona llena de la palabra de Dios, no solamente uno solo, tiene que ser la familia completa o la pareja conocer todos la palabra de Dios bien, para que sepan qué debe de hacer en un caso que el enemigo quiera levantarse en la casa, quiera levantarse el uno con otro. Pero si el otro conoce más la palabra, ora más, ayuna más, y la otra no ayuna, no se congrega, no conoce la palabra, no lee la Biblia, no tiene doctrina, eso va a ser un caos. Va a ser un caos, porque para entender la palabra hay que ser espiritual. Y el que está en la carne, la palabra lo corta. Siente que la palabra es una ofensa para sí mismo la persona, sea hombre o sea mujer. Siente que cuando el marido o la esposa le cita la palabra, sientes como una ofensa, porque no es espiritual. Porque para entender la palabra hay que ser espiritual. Los carnales no pueden entender la palabra del Señor. Pero si el uno es carnal y el otro espiritual, no acopla. Pero si los dos son espirituales, van a poder enfrentar cualquier situación y van a permanecer juntos. Y eso lo que va a hacer es que eso va a acoplar, se van a unir, se van a fortalecer. Amor, quedaste sin trabajo, no importa. Vamos a hacer yuca, vamos a hacer bollo, vamos a hacer arroz. Pero aquí vamos a enfrentar este problema los dos. Son esposos que tienen visión, son esposos que tienen sabiduría. Enfermos, aquí estamos los dos. Tu enfermedad es mi enfermedad. Compartir todo. Hacer un sacrificio todo el uno por el otro. ¿Recuerdo que yo haga esto? Bueno, no lo vamos a hacer. Vamos a orarle a Dios primero. Y ahí se acabó el problema. Y deja que alguno de los dos da su brazo a torcer y hace un hombre. Porque Dios mismo arregla la situación. Toda clase de problema, Dios es especial en arreglar el problema más difícil que el hombre no puede. Y hace un hombre. Eso fue lo que le dijo Jetro cuando vio a Moisés todo un santo día, desde la mañana hasta en la tarde, atendiendo un pueblo con problemas. Jetro llega a visitar a Moisés y le dice: Moisés, lo que estás haciendo está mal. Ven y te voy a enseñar y Dios te va a ayudar. Escoge hombres y ponlo de líder de 50, de 10 y de 1000. Los problemas que ellos puedan arreglar, que lo arreglen. Pero los problemas que no puedan arreglar, esos líderes te van a llevar el problema a ti. Y como tú tampoco lo puedes arreglar, entonces tú los llevas a Dios. ¿Sí estás dando cuenta, hermano? Pero ¿dónde llevan los problemas? A ninguna parte. A ninguna parte llevo los problemas. Los problemas los cargo ahí. Y a su nombre. Oiga bien, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Esto es aplicable al matrimonio. Un matrimonio edificado en la palabra, en Cristo. No es fácil que el enemigo lo destruya. Pero ¿sabe por qué el enemigo lo destruye? Porque no están edificados sobre las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Solución: temor al Señor. Solución: poner en práctica la palabra. Me someto a la palabra. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que yo tengo que hacer. Me someto a la palabra. Me guste o no me guste, me someto a la palabra. Tengo temor a Dios, me someto a la palabra. Pongo en práctica la palabra. Ve. El amor sacrificial de Cristo. Efesios 5, 25. Marido. Ahora es para los maridos. Amad a vuestras mujeres. El amor no es un requisito. El amor es un mandamiento de Dios. Amén, hermano. Así como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Y se entregó a sí mismo por ella. Yo te hago una pregunta, esposo. Te hago una pregunta, esposa. ¿Estás dispuesto a sacrificarte
por tu esposa, por tu esposo? ¿Dispuesto a aguantarle todavía a tu esposo? ¿Dispuesto tú a dar la vida por tu esposa como la dio Cristo? ¿Dispuesto a dar tu vida por tu esposa como la dio Cristo? Pase lo que pase en el hogar, yo no voy a abandonar mi hogar. Aquí yo con Timás doy la vida, diablo, pero de aquí yo no me voy. Y a su nombre. El diablo te va a decir, vete, vete que ya no te ama, vete que ya no te quieren, esto es un desastre, no vas a conseguir nada aquí, ve a tu vida de otra forma, pero aquí no vas a conseguir nada. Pero tú cuando quieres dar la vida, cuando tú amas de verdad, está dispuesto a sacrificarte, a llorar, está dispuesto a pagar un precio en oración, en ayuno, pero hay que pagarlo porque queremos solución, pero no buscamos la solución. A su nombre. Ay, ay, ay. Cristo, el amor de Cristo fue más allá que el amor humano. Y a su nombre. Porque tú para dar tu vida por alguien tiene que tener el amor de Dios. No ese amor natural traicionero que solamente amas cuando te están dando, amas cuando tú ves bien a la persona, amas cuando te tratan bien. El amor de Cristo, aunque tú te traten mal, tú tratas bien. Paga bien por mal y no devuelve mal por bien. Y a su nombre, y a su nombre. Cuando uno ama, está dispuesto a ganar la batalla. Está dispuesto a avanzar, no a quedarse. Porque el enemigo eso es lo que quiere. Él sabe, el enemigo sabe. Si destruye un hogar, destruye una familia completa. Si destruye una familia completa, destruye un pueblo, una nación completa. Y eso es lo que él quiere. Destruir los hogares con el divorcio, con los problemas, con que ya no podemos, con que mejor no nos hubiéramos casado, con que mejor no nos hubieran conocido, que mejor te hubieras quedado en tu casa y yo me hubiera quedado en la mía. Y entregó a sí mismo, se entregó a sí mismo. ¿Quién? Por usted y por mí. Jesucristo te está diciendo, mira, yo me entregué, le está diciendo a los hombres, mírame bien, le dice Cristo, yo me entregué por ti. Y tú a mí no me amabas, sino que yo te amé primero a ti. Y a pesar lo que tú eras, pecador, sucio, inmundo, paraba metido en el charco, yo te saqué de ahí y te amé, levanté y mira cómo te tengo de simpático, limpio por dentro y limpio por fuera. No tuviste que amar al Señor para que el Señor diera su vida por ti. Y a su nombre, de la misma manera, el esposo debe de dar la vida por su esposa, así haya lo que haya. El diablo te va a decir, vete, haces aquí, y a su nombre, ya estoy cansado de esta mujer ya, estoy cansado de este hombre. Y como hay un dicho por ahí callejero, ni lava ni presta la batea, y a su nombre. Ese dicho es de menosprecio, para menoscabar a las personas. Ya tú no sirves para nada, ni siquiera para lavar, que es el trabajo más humilde que hay. Gloria al Señor. 1. Amor incondicional. O sea, hay un amor incondicional. El amor verdadero se demuestra con hecho. ¿Cómo se demuestra el amor verdadero? Con hechos, no simplemente con palabras. Las palabras se las lleva el viento, pero el amor verdadero se muestra con obras. ¿Sabes tú que alguien te ama cuando tú cometes un error y te perdona? Cuando tú le dices una ofensa y esa persona te sigue tratando lo mismo. Cuando tú ves a esa persona que está allí enferma y tú velas por ella, ahí se refleja el amor. Pero ¿sabe qué hacen ciertas esposas y esposos cuando ven a la mujer o al hombre enfermo? Que se las componga como pueda. Y dejamos a la persona tirada allí. Y sabe, si el esposo o la esposa no tiene para comprar la pastilla, dice, yo tengo plata, te la presto. Pero cuando el verdadero amor no presta a una esposa ni a un esposo se le presta, porque estamos comiendo en el mismo plato. Lo que tú me prestas te lo vas a comer tú mismo. Y a su nombre se le regala. ¿Sabe?
Si no tiene para comprar la pastilla, pide prestado, pero yo mi plata no la vas a coger para comprar remedio. Está enferma. El que no tiene amor dice, se enfermó mi esposo, se enfermó mi esposa. ¿Qué hago? Un taxi vale 20,000 pesos, yo tengo 50, pero no me lo voy a gastar. Tú no tienes plata por allí para que me dé para el taxi, para llevarte ante el médico. Un esposo que ama, espera que el marido salga, hace la comida, se la come y lava los platos y se queda con la boca limpia y dura. Y a su nombre, el amor comparte todo. Yo tengo que compartir con mi esposa su sufrimiento. Si ella sufre, yo sufro porque somos un mismo cuerpo. Si ella llora, yo lloro porque somos un mismo cuerpo. Si ella se ríe, yo me río porque somos un mismo cuerpo. Aleluya. Santo su nombre. Y a medianoche está la pobre mujer allí en la cama rabiando de un dolor y el marido durmiendo. Amor, ¿y te diste cuenta que tenía un dolor? No. Sí se dio cuenta, pero se hizo el tonto. Ese no es amor. Ese es amor por conveniencia. Deja que te pongas viejita para que vea que te deja. Porque te quieres por el cuerpecito, por la carita. Deja que te vuelvas viejito para que vea que te deja. Porque hasta eso, sabe que cuando hay amor en la pareja, mi alma te alaba, Jehová. Ni Dios lo quiera, alguno llega a quedar en una silla de ruedas para hablar así castizamente. Nunca dice, quédate en la silla de ruedas. Bueno, ahora te voy a llevar de tu mamá y tu papá, porque yo no puedo, yo tengo que lidiar a los hijos, ahora te tengo que lidiar a ti. El verdadero amor, no. Tú te quedas aquí conmigo porque tú eres todo mi amor. Y donde tú vayas, yo voy. Donde tú quedes, ahí quedo yo también. Ese es el amor de Cristo. Cristo, a pesar que la iglesia se ha comportado mal, Él sigue amando a su iglesia y sigue rogando delante del Padre por su iglesia a que llegue a la perfección para levantarla de esta tierra. Ese amor debe de estar en tu corazón, debe estar en mi corazón. Amarnos los unos a los otros, porque es un mandamiento del Señor. Si esta palabra no cambia tu vida, te tendrás que arrepentir de nuevo. El amor verdadero se demuestra con hechos, no solo con palabras. Es paciente, bondadoso, está dispuesto a sacrificarse por el bienestar de su cónyuge o del cónyuge. Primera de Corintios 4:54. El amor verdadero no vela solamente por su bienestar, sino por el bienestar de la pareja. No busca su propio bien, sino que busca el bien de su pareja. Primero está por delante hacer el bien. Se preocupa por hacer el bien que por hacerse el bien él mismo. Ese es el amor verdadero. El amor verdadero es sufrido. No que te tengas que aguantar a la esposa o al esposo golpes y malas palabras y ofensas. Eso no es lo que quiere decir. El amor verdadero sufre de ver la injusticia que a veces los hombres cometen. Cuando alguien te comete un error, cuando alguien te ofende, tú ves la injusticia que te están haciendo porque tú te estás portando bien como una buena dama, como un buen caballero. Mas sin embargo, a pesar que tú quieres bien para tu cónyuge, te pagan mal. Y a su nombre, ese es sufrir. Y a su nombre, cuando estás bien en una empresa, todo el mundo, la esposa, todo el mundo te ama, te quiere. Pero cuando quedas desempleado, nadie te quiere, ni los hijos te miran, ni la esposa te miran. Vamos a continuar este tema el próximo domingo.